Muy buenos días a todos y todas. La convocatoria de esta mañana pretende dar continuidad a la que hace apenas unos días se celebró. ¿No se escucha? ¿El micro? Sí. ¿Ahora se escucha bien? Sin avisar, que aquí lo importante ya no es tanto que se me vea, sino que trascienda cuanto vengo a presentar. Pues como decía, hilando con la convocatoria celebrada en esta misma sala de prensa hace apenas unos días, en la cual dimos a conocer dos medidas incluidas dentro del PAMEG, del Plan Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad Joven, en este caso el PAMEG 2, como eran el programa de primera experiencia profesional en administraciones públicas y el programa Investigo. Ambos programas, los ya presentados, correspondían a los fondos Next Generation. En este caso, la convocatoria actual sirve para dar a conocer una medida incluida también en dicho PAMEG, en el Plan Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad Joven 21-23. En este caso, correspondería de las 41 medidas incluidas a la medida 39 y lejos de optar por recursos de los fondos europeos, en este caso los fondos de este programa, de esta convocatoria, van a ser totalmente fondos propios, los provenientes de los propios presupuestos del INAEM. Esta convocatoria, esta medida, en definitiva, este programa, porque es amplio, el ProDigital, cuanto hemos pretendido es, desde el primer momento en su diseño ya, que fuese una respuesta innovadora a la demanda que ya desde hace un tiempo se estaba produciendo y a partir de ahora podemos casi garantizar al 100% que va a seguir creciendo. La demanda de profesionales, no solamente en el ámbito joven, en este caso hablamos de personas hasta 35 años, sino a nivel transversal en el total de los sectores productivos respecto a la digitalización. Bien es cierto que estamos enmarcados en un contexto económico en el cual la transformación digital ya es un imperativo presente, pero sí tenemos claro, y ya lo vimos así desde el diseño inicial de esta medida, que hablar de transformación digital no acaba siendo exclusivamente una acción de comprar herramientas por parte de las empresas, de realizar inversiones en Industria 4.0 o en nuevos programas informáticos, incluso en la nube. Al hablar de transformación digital, debemos tener una visión integral, holística, de cuánto supone. Ya una empresaria aragonesa enmarcada en la digitalización y con éxito desde hace unos años, en una reunión en mi despacho me trasladó un pensamiento ya hace tiempo que sigo recurrentemente utilizando. Transformación digital no se ciñe exclusivamente a esa inversión, sino que lo más importante es adoptar territorialmente una cultura. La sociedad debe estar digitalizada, más allá de tener solo herramientas para ello. Por lo tanto, hay una pieza angular en toda esta transformación digital que corresponde a la formación. Este programa ProDigital, cuanto pretende desde la innovación, es aunar con esa visión integral lo que son dos piezas fundamentales en la empleabilidad. Por un lado, la formación y, por otro lado, lo que acaba siendo el objetivo definitivo, la inserción laboral. ¿Cuáles son los destinatarios en este caso? Hablamos de jóvenes, estamos hablando dentro del PAMEG 21-23 y en este caso, como en algunas medidas, bien saben que nuestro concepto de joven desde el INAEM para según qué convocatorias abarca una edad mayor a la que ya viene de por sí considerada desde medidas anteriores. Aquí hablamos de jóvenes hasta 35 años y lo único que se pide como requisito para estos destinatarios es que no tengan más de 35 años en el primer paso del programa, es decir, en el momento de iniciar la formación. Trataré
de explicar lo mejor posible la unión de estas dos patas, formación, inserción laboral, y de un paso intermedio que en todo caso no es obligatorio, pero nos parece interesante, como es la prospección. Hablando de estos jóvenes hasta 35 años, cabe decir que van a ser los destinatarios, no solamente los jóvenes desempleados, sino también los jóvenes que están inscritos en el propio INAEM como demandantes por mejora de empleo. Aquellos que están trabajando y aspiran a tener, en principio, un puesto de trabajo más acorde a su formación. Estos jóvenes aragoneses que necesitan, para formar parte de este programa, en el momento de la formación y contratación, estar empadronados en un municipio aragonés, en el momento de la inscripción en el INAEM, por supuesto, así para entrar en este programa lo requerimos. Podrán ser o bien personas egresadas, que tengan, por tanto, un grado universitario o, en su caso, una licenciatura, bien titulados en formación profesional, tanto si hablamos a nivel 1 como en su correspondiente parte, también titulados en FP2, los que estén titulados en competencias digitales, en nuevas tecnologías, en robótica, en industria 4.0 o en cualquier competencia de carácter complementario. Quiero dejar claro que no es un programa dirigido exclusivamente a aquellos titulados en materia digital. Pondré un ejemplo para ello. Las empresas hoy en día, de forma transversal, y cualquier sector en el que nos fijemos, no están requiriendo en materia de digitalización exclusivamente a gente con competencias en dicho campo, en la digitalización. Bien podemos hablar, y por poner un ejemplo, como digo, de egresados con grado en Derecho o titulados en formación profesional, que puede ser en el ámbito sanitario, por decir algo, que adquieran nuevas competencias digitales específicas a través de este programa y que tienen que saber que una vez formen parte de este programa van a tener la opción a continuación de esas de 100 a 360 horas de formación de o bien obtener un puesto de trabajo por cuenta ajena en una empresa interesada en gente formada en dichas competencias, o bien, en su caso, podrán tener la opción de estar arropados y también con ayudas económicas para quienes quieran dar el salto al emprendimiento, bien siendo autónomos o bien mediante un emprendimiento no individual sino colectivo a través de cooperativas o de sociedades laborales. Dicho esto, como en el conjunto de los destinatarios es el objetivo, pasamos también a decir quiénes son los beneficiarios de las ayudas de este programa, del ProDigital. Y para ello nos tenemos que fijar en, de nuevo, dos partes, la formación y la inserción laboral, es decir, la contratación efectiva. Por un lado, serán beneficiarios todo el conjunto de empresas, de entidades de formación, con centros de formación homologados por el INAEM, que vayan a impartir las especialidades formativas y que vayan a llevarlas a cabo dentro de este amplio abanico de digitalización que comprende el programa y que además, en su caso, como he dicho anteriormente, no es obligatorio, lleven un papel activo como entidades de prospección, es decir, formen a un grupo de un mínimo de 25 alumnos presencialmente y, además, pueden optar por tener ayudas adicionales si a esos alumnos, haciendo de puente, les encuentran las empresas que los vayan a contratar. Como beneficiarios, en segundo lugar, tenemos a aquella parte que va a contratar a estos jóvenes. Por lo tanto, fundamentalmente, las empresas de nuestro territorio, el puesto de trabajo deberá estar en la Comunidad Autónoma de Aragón, o bien entidades, cualquiera que sea su forma jurídica, autónomos, empresarios individuales, entidades sin ánimo de lucro, que acaben contratando a los jóvenes participantes en este programa. Señalar
que además de la formación y de los destinatarios hasta 35 años, como decía, bien desempleados, me gustaría incidir en eso, bien demandantes de mejora de empleo, van a tener una formación especializada que va a permitir, en este caso, que sean los auténticos protagonistas, estos jóvenes, de lo que acabará siendo una doble vía. Como decía, hay dos patas fundamentales en esta convocatoria: la formación y las empresas o entidades que van a contratar. Y quiero dejar claro que va a poder tener una doble vía. Hoy mismo, si accedemos a la prensa diaria, a las noticias de hoy, podemos estar al tanto de empresas, digo hoy, pudo ser la semana pasada, será mañana, empresas que requieren de empleados y que seguramente uno de los requisitos fundamentales va a ser que tengan capacidad o competencias en digitalización. Podrán ser específicas. Si hablamos de esa empresa que va a contratar, en este programa, estando inmersos en este programa, bien pueden entrar en contacto con un centro de formación para que los alumnos / potenciales jóvenes contratados adquieran esa formación específica. Les estarán formando, se va a beneficiar la entidad formadora y después se va a beneficiar la entidad o empresa contratante. O bien una entidad de formación que, sabiendo que en este ámbito las competencias digitales específicas van a ser el centro de la actividad formativa, busque a entidades o empresas que vayan a requerir, no tiene por qué ser solo una, que vayan a requerir a aquellos empleados formados en aquello que vayan ellos a ofrecer. Por lo tanto, no solamente van a formar, sino que van a llevar a cabo una labor de prospección. ¿Cuáles son, en definitiva, las acciones formativas? Ese gran abanico, sin concretar más, es muy amplio. En primer lugar, algo tan extenso y amplio como son las competencias digitales, el conocimiento, la adquisición de mayores competencias en habilidades que permitan de este modo enlazar de forma directa con las demandas por parte de las empresas que necesitan en este momento, empresas y entidades, contratar este tipo de perfiles. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones forman parte de esta acción formativa y de este programa. La robótica, la industria 4.0, no estamos hablando exclusivamente de contrataciones en empresas de servicios, dígase consultoras, sino también desde la propia industria, y cualquier tipo de formación complementaria que en el campo de la transformación digital pueda formar parte de la misma. Siempre debe estar incluida esta formación dentro del catálogo de especialidades formativas. Es amplio en este sentido, se ha ampliado recientemente también en este sentido, y tener en cuenta, además de lo ya mencionado, clases presenciales, formación presencial, un máximo de 25 participantes por acción formativa y también que ésta sea teórico-práctica. Como decía, mínimo 100 horas hasta un total de 360 horas de formación. Una vez estos jóvenes los tengamos formados, se haya beneficiado en función del número de alumnos, del número de horas de formación, esa entidad que la ha impartido, pasamos a que esas ayudas que vienen recogidas ya en la propia solicitud publicada hoy en el Boletín Oficial de Aragón, pasaríamos a la labor de prospección. En el caso de que se realice, también la entidad formativa va a obtener una ayuda que viene a ser 2.000 euros por alumno al cual conecte con una contratación en una empresa o entidad. Insisto en que no es obligatorio. Y, por último, lo que supone el mayor de los incentivos en este programa quizás sea para las empresas que van a contratar a estos jóvenes. Lo que tenemos que tener presente en esta convocatoria es que sigue la pauta de convocatorias anteriores en las cuales no solamente buscamos el que nuestros jóvenes aragoneses encuentren o bien un empleo mejor al que actualmente tienen, sino que este puesto de trabajo tenga, en primer lugar, una estabilidad. Para ello, de nuevo, uno de los requisitos es que este contrato de trabajo tenga una duración de al menos 2 años.
Sería estupendo y mayor va a ser el incentivo, desde luego, si desde el primer momento esa contratación es indefinida. Pero al menos requerimos que esta estabilidad, esta contratación, sea de una duración mínima de 2 años. De nuevo, como en convocatorias anteriores, cuanto pretendemos es que esta contratación sea acorde a la titulación o cualificación de nuestros jóvenes, los participantes en este programa. Por lo tanto, en función de ese puesto de trabajo, de esa contratación y por los módulos correspondientes a cada grado que incluye la horquilla de la Seguridad Social, lo que requerimos es que sus salarios estén en dichas horquillas, que no puedan ser inferiores en función de ese puesto y de la cualificación del joven o la joven a las horquillas que manejamos en convocatorias anteriores. De este modo, cuanto la empresa o entidad contratante va a recibir, podemos dividirlo en 2 partes. Si hace una contratación indefinida desde el inicio o si, sin ser un contrato indefinido, cumple, por supuesto, es obligatorio, esa duración mínima de 24 meses. Si la contratación es indefinida desde el minuto inicial, la empresa contratante, la entidad contratante, va a tener, por un lado, todos los incentivos que actualmente existen como incentivos a la contratación. Eso por descontado. Las convocatorias que de forma recurrente están vigentes desde el propio Instituto Aragonés de Empleo. Como bien saben, son unas convocatorias en las cuales aquellas personas que pertenecen a colectivos más vulnerables dentro de lo que es el mapa del empleo en nuestra comunidad tienen incentivos mayores. Estamos hablando de que si la contratación se practica a mujeres, la subvención es superior, un 5% superior. Viene de muy atrás el hecho de que si hablamos de víctimas de género también tenga incentivos mayores y de que si esta contratación se lleva a cabo en municipios aragoneses de menos de 5.000 habitantes, tiene también un 5% de incremento sobre el incentivo base. A estos incentivos hay que sumarles la cobertura de costes de la seguridad social. Comenzamos en el PAMEG inicial con lo que denominábamos la medida 35. Una vez se conoció por parte de las empresas esta convocatoria de incentivos, tuvo un interés creciente en ella y, de nuevo, volvemos a dar cobertura que no bonificación, no se puede bonificar. El coste de la seguridad social sí que se puede cubrir. En el caso de que la contratación sea indefinida desde el primer momento, estos 24 meses subvencionados por el programa ProDigital incluirán una cobertura del 30% de los costes de la seguridad social dentro de los 4 grupos de cotización. Hablamos de distinta cualificación, hablamos de distinta titulación, por lo tanto, tenemos desde el grupo 1 de cotización, en el cual, sobre la base mínima de la cotización hoy en día vigente, multiplicado por ese 30% y multiplicado por los 24 meses de subvención, estaríamos hablando de un total de 10.558 euros por persona contratada en este grupo 1, para cada persona contratada y exclusivamente en lo que corresponde a la cobertura de la seguridad social. Insisto en que cabe añadir todos los incentivos a la contratación. Si hablamos del grupo 4 de cotización a la seguridad social, es inferior el importe base de los costes de la seguridad social y estaríamos hablando con ese 30% de 7.560 euros en cuanto a la parte de cobertura de seguridad social. Si no hablamos de contratación indefinida, estamos hablando de una contratación de al menos 24 meses sin más, ese 30% que tiene cobertura en esta subvención de los costes de seguridad social pasan a ser un 20%. Aquí lo que cambian son los importes, de modo que si en el grupo 1 estábamos hablando de 10.558 euros por persona contratada, si la contratación no es indefinida, se reduce
esa subvención hasta los 7.038,72 euros, del 30 al 20%. En el grupo 4, y siguiendo el mismo ejemplo, si hablábamos de 7.560 euros con contratación indefinida, pasaríamos a 5.040 euros con contratación exclusivamente que cubra el mínimo de los 24 meses. Insisto en el hecho de que todo esto debe ser sumado a los incentivos a la contratación, pero es que aquel joven, aquella joven que ha formado parte de este programa y se haya formado, no tiene por qué acabar trabajando en una empresa, en una entidad, es decir, no tiene por qué acogerse al trabajo por cuenta ajena. Estamos hablando del ámbito de la digitalización, un ámbito en el que surgen un buen número de startups que da muchas oportunidades de dar cobertura a servicios digitales a varias empresas, a varios sectores, a la propia Administración en su caso, y por lo tanto es un buen punto de partida de cara al autoempleo o emprendimiento. Por un lado, hablaríamos de trabajo por cuenta propia con emprendimiento individual, es decir, estaríamos hablando de autónomos, o en segundo caso, si hablamos de empleo con emprendimiento colectivo, estaríamos hablando también de la puesta en marcha de nuevas cooperativas o de sociedades laborales, es decir, aquellas que incorporan a la empresa como un socio trabajador. En este caso, dejar claro también que las subvenciones que vayan a recibir estos trabajadores dentro del programa ProDigital deben sumarse a las que desde el propio INAEM también se ofrecen para aquellos que se dan de alta como autónomos o que inician su andadura laboral a través de estas cooperativas o sociedades laborales. Dentro del programa ProDigital sumamos también lo que corresponde a la cobertura de costes por la seguridad social. En este caso, la subvención acabará siendo numéricamente la cantidad que resulta de multiplicar por 24 meses el equivalente al 30% de la base mínima de cotización vigente de los trabajadores por cuenta propia o autónomos dentro del régimen especial de la Seguridad Social para los autónomos, del RETA. Multiplicaríamos los 24 meses por ese 30% por la base mínima y acabaríamos obteniendo la cifra de 6.799,68 euros. Por lo tanto, estos prácticamente 6.800 euros serían adicionales a las ayudas para autónomos que están vigentes. De nuevo, como en toda convocatoria que tenemos vigente desde ya hace unos años y en materia de incentivos al empleo, vuelvo a remarcar el hecho de que aquellos colectivos más vulnerables, el colectivo femenino, tendrá un 5% más del importe de las ayudas. De nuevo, para los municipios de menos de 5.000 habitantes de nuestra comunidad, se verán, en este caso, beneficiados por un 5% adicional en estas ayudas, y para el caso de las mujeres víctimas de género, de nuevo tendrán una subvención con un importe superior. Este es el programa en el que no solamente hemos puesto nuestro empeño, hemos puesto y tenemos la ferviente convicción de que pueda dar respuesta a las necesidades actuales en nuestro mercado de trabajo, en esta transformación digital en la que ya estamos inmersos, en la cual hablar de todas estas necesidades, ya no solamente en el futuro próximo, sino en el presente, acaba siendo un imperativo. Cuanto pretendemos es facilitar esa respuesta para los empleadores y, sobre todo, continuar ofreciendo oportunidades a nuestros jóvenes en nuestro territorio, bien para acceder a un puesto de trabajo, bien para mejorar el suyo. Que estas condiciones laborales sean dignas. Y por digno, en este caso, no quiero yo calificar de algo negativo a cuantos trabajos se están llevando a cabo. No es esa mi misión, sino la tarea desde el Instituto Aragonés de Empleo del conjunto del Departamento de Economía, Planificación y Empleo corresponde a que ese empleo digno corresponda a la calidad del mismo, acorde a la titulación
y cualificación de nuestros jóvenes y, sobre todo, acorde a unas retribuciones salariales y a una estabilidad que permitan aquello que acaba siendo el gran objetivo para nuestros jóvenes, que vean horizonte, que mantengan firme la convicción, más allá de la esperanza, de que no solamente sirve el formarse, sino de que en su comunidad autónoma, en Aragón, van a tener oportunidades de futuro. Es cuanto pretendemos facilitarles para que ese proyecto de vida lo vean de una forma tangible y palpable, pero sobre todo lo vean en su comunidad autónoma. Es cuanto quería trasladarles. Creo que exclusivamente me restaría añadir que en materia de trabajo por cuenta ajena es importante reseñar para todas aquellas empresas y entidades que vayan a acogerse, que estamos seguros de que si conocen el programa tienen en él una auténtica oportunidad para esa transformación digital, deben tener presente que no es un programa para sustituir empleados actuales por empleados participantes en este programa, sino que es un programa para que incrementen el empleo neto de la propia empresa o entidad. No veríamos, desde luego, oportuno el poner a disposición del empleo joven 5 millones de euros para que se sustituyan unos trabajadores por otros. No, estamos hablando de incremento de empleo neto de cara a que esa respuesta digital sea acorde a lo que ahora mismo la economía y la transformación digital está requiriendo de forma global y, por tanto, también en Aragón. Quedo a su disposición para cuantas preguntas me quieran trasladar. El micro. Ahora nos pasa al revés. Vale, yo quería preguntarle si en este caso los beneficiarios tienen que hacer algún tipo de solicitud. Cuando hablamos de los jóvenes, los que participen en el programa, hablamos de destinatarios. Para ellos es todo el programa en materia de formación y de inserción laboral. Cuando hablamos de beneficiarios, estamos hablando de las empresas o entidades, por un lado, que van a llevar a cabo las acciones formativas, tienen que realizar la solicitud. De nuevo, en el INAEM estamos cada día más digitalizados y ya es una realidad el hecho de que estas solicitudes se lleven a cabo por la solicitud electrónica y tienen un plazo que, si en el Boletín Oficial de Aragón el programa y la convocatoria se ha publicado hoy, 25 de enero, a partir de mañana, tienes 2 meses de plazo para solicitar ayudas por estas acciones formativas. Hablamos de una opción puente, insisto en lo de la no obligatoriedad, que sería la prospección, para cuyas solicitudes por las entidades de formación tendrán un plazo que será a partir del momento en el que se produzca la contratación posterior, 15 días. Es decir, después de formar los alumnos, se contratan por parte de una empresa y a partir de esa fecha del contrato, en los próximos siguientes, mejor dicho, 15 días, podrán solicitar la ayuda por la prospección. Esos 2.000 euros por alumno insertado en el mercado laboral. Los beneficiarios que corresponden a la parte de la contratación, a los empleadores, una vez se produzca la formación previa y se lleve a cabo el contrato, para ellos es una convocatoria abierta. Tener en cuenta que por la propia ejecución de la convocatoria, el 31 de octubre de este mismo año 2022 sería fecha tope, pero que va a ser un programa que se alargue también para el próximo año 2023. No tienen un plazo tan definido, sino que va a depender en función de las horas de formación, en función del momento de la contratación. Queda obviamente más abierto para el caso de las empresas. Si por destinatarios tenemos a los jóvenes, y la pregunta es si tienen que hacer algo, tienen que estar dados de alta en el Instituto Aragonés de Empleo, bien como demandantes de empleo, bien como demandantes para mejora de su empleo actual.
cumplir los requisitos, tener hasta 35 años. En el momento del inicio de la formación, pueden haber cumplido un año más en el momento de la contratación. Aquí se parte desde el inicio de la formación. Y dentro de ese colectivo vuelvo a incidir en el hecho de que se requiere que estén empadronados en Aragón y que tanto la formación, obviamente, como el futuro empleo se desarrolle en territorio aragonés. Perdón, el micro. Que ahora tienen 2 meses, ¿no? A partir de ahora para inscribirse, ¿no? Las empresas que vayan a impartir la formación tienen, hoy se publica, a partir de mañana, 2 meses para solicitar las ayudas. No quiere decir esto que tenga que impartirse la formación de forma expresa en 2 meses, sino que serán solicitantes. Luego ya vendrá todo el cotejo, la justificación de a ver cuántos alumnos, cuántas horas, la materia. Yo creo que más allá de cuánto está en la propia web recogido, en el propio Boletín Oficial de Aragón recogido en la convocatoria, como bien saben todas las entidades formadoras con centros de formación homologado en el Instituto Aragonés de Empleo, cuanto son conocedores es de que si tienen cualquier duda pormenorizada se les va a dar respuesta. Pero creo que están más que habituadas todas estas entidades, centros, empresas, formadoras en este tipo de solicitudes. Cuanto hemos hecho es aunar la formación con la contratación. Yo quería preguntarle, consejera, en este momento el déficit que hay de profesionales digitales en Aragón, porque me imagino que las empresas se lo están comentando continuamente, y más o menos qué porcentaje quieren cubrir. Quiero decir, si se podría formar con estos 5 millones de la convocatoria a, no sé, a 500, a 1 millar de personas, y si la demanda de las empresas está, pues no sé en cuánto, por establecer un poco esta correlación. Comenzaré al revés, Montse, en cuanto a la demanda de las empresas, ya no es solo la actual, que lo están diciendo, es sobre todo de aquellas empresas cuya actividad es exclusivamente, podríamos decir, la actividad digital. Aquí es muy complicado tener cuantificada esa demanda porque no solo hablamos de este tipo o tipología de empresa, las puramente digitales. Estamos hablando de empresas de todo sector, de la agroalimentación, de la automoción, de la logística, de servicios como consultoras. Estamos hablando de producción, estamos hablando de comercialización. Cualquier tipología de servicios, cualquier tipología de empresa, desde el autónomo empresario individual hasta las grandes empresas que todos podemos tener en mente en nuestra comunidad, no solamente tienen una necesidad actual de adquisición de competencias digitales por parte de los trabajadores actuales. Formaría parte de otro ámbito dentro de la recualificación a través de la formación profesional. Pero necesitan hoy día, y va a ser creciente esta demanda en cuanto a esos profesionales de cualquiera de los ámbitos de cualificación o titulación que hemos citado y que abarca el programa para poder funcionar de hoy en adelante. Va a ser creciente. La digitalización es ya una realidad. Y si hablamos, por ejemplo, del ámbito industrial y hablamos de la industria 4.0, no solamente va a requerir de inversiones en ese sentido, unas inversiones que vienen siendo apoyadas por convocatorias recurrentes desde los gobiernos autonómicos a través de proyectos amparados también en el Gobierno nacional y en fondos europeos. Sumemos los fondos europeos Next Generation, que van a tener inversiones por parte de las empresas, proyectos, muchos de ellos ya los conocemos, que requieren de profesionales especializados en esa industria 4.0, en robótica, en los servicios de la nube. Pretendemos que Aragón acabe siendo un hub digital. Luego, esto va a ser creciente. Ahora mismo es muy difícil cuantificar, es una demanda recurrente, insisto, no solo por parte de empresas puramente tecnológicas, sino abarcando toda la amplitud de nuestro tejido productivo, no solamente industrial, sino también de servicios, agroalimentario, logístico,
cualquier sector en el que nos queramos fijar. Si hablamos de esa demanda, hablamos de una respuesta, me gusta incidir en el hecho de que es innovadora. Para nosotros, desde el INAEM, toda convocatoria y toda acción en materia de políticas activas de empleo tiene una máxima, y es que la evaluamos. Es una evaluación continua, de modo que sirve, es la mejor fórmula para ver si aquello que pretendíamos que tuviera éxito y no lo tiene, podamos reorientarlo. Desde el momento que es hoy en el cual sale publicada esta convocatoria, vamos a llevar el oportuno seguimiento también para este programa. Para nosotros resulta un programa ambicioso. No todas las convocatorias que salen por parte del INAEM tienen una cuantía, como es en este caso, de 5 millones. El hecho de que sea innovador merece una atención mayor, para ver si la respuesta no es aquella que desde, insisto, nuestra convicción creemos que va a ser útil para los jóvenes y también para las empresas contratantes, y si así no lo es, la reorientaremos. Por lo tanto, más que un número fijo de destinatarios dentro de este programa, iremos llevando seguimiento, lo diré de otra manera, para tratar de ejecutar hasta el 23 dentro del PAMEG estos 5 millones de euros, y ojalá lleguemos a un momento en el cual, como hablamos de una convocatoria, esto es un tecnicismo, que es ampliable, es decir, que si esos 5 millones quedan como cuantía cortos, tengamos que recrecer la cuantía de esta convocatoria. Ese es, en principio, nuestro objetivo por la innovación que conlleva la propia medida. Pues muchísimas gracias. Sí. Bueno, yo quería preguntarle ya al margen de esto, ¿qué espera de la resolución del concurso del nudo Mudéjar? ¿De la resolución, perdón? Del concurso. ¿Qué espera, de la resolución del concurso? ¿De qué concurso? No, es que no te he entendido. Del nudo, el concurso del nudo Vale, Mudéjar. perdón, que es que no te entendía, estaba pensando en otro tipo de concurso. Bueno, pues cuanto puedo decir es que he sido espectadora para ver cuándo podía venir a esta sala de la rueda de prensa que ha tenido lugar hace unos minutos y en la cual ya se ha pronunciado el propio presidente Lambán. Como comprenderán, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho el propio presidente. No en vano, esto no empieza ahora, es el final. Por lo tanto, en la medida en la que se ha desarrollado definitivamente ese concurso y esos requerimientos distintos a lo que todo apuntaba que iba a ser inicialmente, la satisfacción se ha incrementado. Veremos cómo termina, pero no puedo sino suscribir cuanto decía el propio presidente, que más allá de lo que parecía inicialmente, y estamos hablando del año 19, un único destinatario, se haya abierto a que puedan ser varios los solicitantes. Y mayor satisfacción cuando dentro de esos solicitantes, si era aquello a lo que el propio presidente del Gobierno de Aragón ambicionábamos llegar, esos solicitantes, parte de ellos parten de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, ojalá al menos una parte de esos megavatios puedan quedar a disposición de solicitantes que sean empresas aragonesas. No puedo añadir más, no hago sino reiterar cuanto acaba de decir el presidente. A usted. Pues si todo va bien, nos vemos el día 28 con la encuesta de población activa del último trimestre del 21. Hasta el 28.